Muy buenas noches, señores alumnos. El día de hoy vamos a tener ya nuestra primera clase, específicamente ya para ir analizando los temas que están propuestos en el sílabo. Lo que el día de hoy vamos a ver es una introducción al tema de la medición psicológica. Y este tema de la medición psicológica, el día de hoy lo estamos grabando por la razón de que últimamente la plataforma, como está teniendo una serie de problemas, entonces grabado, probablemente ustedes lo pueden ver en otro momento y con más calma y puedan, digamos, tener en cuenta algunas ideas que el día de hoy vamos a vertir, que son parte del contenido de esta asignatura. Entonces, lo que el día de hoy vamos a ver es, digamos, un panorama de cómo se desarrolla el concepto de la medición psicológica, para después, vamos a ver mucho más adelante, cómo se desarrolla el tema ya de la evaluación psicológica. Porque se hace medición psicológica para llegar a una suerte de evaluación psicológica. La vez pasada nosotros hemos indicado de que si bien es cierto, los test, digamos, son importantes, son fundamentales, permiten realizar medición con precisión de algunas funciones psicológicas superiores de los seres humanos, pero esta medición, digamos, no es, vamos a decirlo así, digamos, contundente, total, definitiva, cuando nosotros queremos hacer una suerte ya de evaluación y queremos hacer una suerte de diagnóstico, por así decirlo, ¿no? Los test, los instrumentos de medición psicológica son recursos auxiliares muy importantes que uno tiene que saber cuándo utilizarlos, de qué forma los va a utilizar y qué valor van a tener, digamos, en la interpretación que uno hace de una evaluación psicológica de una persona. Entonces vamos a ver algunos aspectos el día de hoy que tienen que ver con, digamos, con el desarrollo de este concepto. Y para ello vamos a, digamos, empezar yendo con el tema, digamos, histórico, ¿no? Vamos a aproximarnos en la historia a este concepto de la medición psicológica. La historia, en forma general, nos permite a los seres humanos acercarnos digamos, entender cómo una realidad ahora existe y por qué existe, bajo qué contextos el día de hoy existe. Indudablemente es porque hay un acontecimiento anterior que se ha dado y que permite esta realidad. Y la medición psicológica, la psicometría para otros, en alguna medida también tiene su historia y tiene diferentes exponentes, vamos a decirlo así, de esta historia, que han contribuido de alguna u otra forma a que se desarrolle este concepto de medición psicológica o de psicometría, ¿no? Y mucho más posteriormente, digamos, el tema de los test, los tipos de test, las orientaciones psicológicas, también. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el día de hoy cómo se ha dado esta historia. Para ello nosotros tenemos que remontarnos a la época, pues, del tiempo de los filósofos. Ustedes saben que los filósofos, entre comillas, eran como los científicos, vamos a decirlo así, en la antigüedad. Mucho más antes de los filósofos existían algunos pensadores llamados sofistas, pero los sofistas no tenían aún, digamos, una sistematización de sus apreciaciones que hacía con respecto al mundo, y eran muy especulativas sus ideas, no especulaban demasiado con respecto a la realidad. En cambio, los filósofos un poco como que superan esta deficiencia, digamos, de especulación y van organizando ya la información y van teniendo cierta importancia en el desarrollo de la historia del conocimiento, y en un momento dado el conocimiento, digamos, en filosofía se comienza a convertir o comienza a dar un paso mucho más adelante y permite el desarrollo de las ciencias. Quien destaca, digamos, en esa parte de la historia, como ustedes están pudiendo ver, es Aristóteles, ¿no? Aristóteles es considerado como uno de los fundadores, se dice, del empirismo. ¿El empirismo qué es, no? El empirismo es una postura en filosofía que nos permite
afirmar, según los empiristas, de que todo lo que es demostrable, todo lo que tiene que ver, digamos, con la experiencia concreta, tiene valor y es válido. Es decir, si yo quiero afirmar algo con respecto a algo, esa afirmación tiene que tener un basamento empírico, es decir, tengo que verlo, tengo que tocarlo, tengo que manipularlo y bueno, ¿no? Ese es el empirismo. El empirismo, por ejemplo, niega la especulación, el empirismo, por ejemplo, niega los supuestos de que algunos hechos y formas de existencia en el mundo, digamos, tengan causas divinas, por así decirlo, ¿no? Lo que ellos consideran los empíricos es de que es la experiencia, que es la vivencia, vamos a decirlo así, con la naturaleza, la que te provee de conocimiento. Aristóteles es considerado como uno de los fundadores del empirismo. Mucho más allá adelante en el desarrollo de la historia de la filosofía, surge justamente John Locke, que es el que, digamos, desarrolla mejor este concepto y en realidad a él se lo considera como el empirista más destacado, ¿no? Vamos a decirlo así. Aristóteles se dice que fue discípulo de Platón y es en realidad considerado el primer filósofo de la ciencia, ¿no? Parece una suerte de contradicción, ¿no? Filósofo de la ciencia. La filosofía, en un momento dado de la historia, ha sido muy especulativa, ¿no? La ciencia ha sido más objetiva. Los filósofos especulaban, por ejemplo, sobre la existencia del ser humano y las formas como estaba organizado, vamos a decirlo así, el universo, pero eran especulaciones a partir de sus apreciaciones muy subjetivas que ellos tenían. En cambio, la ciencia sí ha llegado a demostrar muchas cosas, ¿no? Con respecto a cómo está, digamos, organizado el universo. Sin embargo, por esas ideas un tanto, digamos, pulidas que tuvo Aristóteles, se le ha considerado, digamos, el filósofo de la ciencia, ¿no? Y digamos que después han permitido hacer algunas explicaciones, digamos, mucho más puntuales ya por los filósofos que le sucedieron a Aristóteles. Aristóteles tiene una obra conocida como, digamos, sobre el alma. Tiene una obra escrita, ¿no? Perichique, que nos dice en poca cuenta que nosotros debemos buscar, examinar, investigar primero la naturaleza, dice, la naturaleza esencial del alma y luego sus atributos. Entonces Aristóteles ya nos decía que si el ser humano, digamos, es movilizado a partir de que tiene un alma, si queremos nosotros entender, digamos, a los seres humanos, tenemos que entender la naturaleza de este alma, qué atributos tiene. Entonces, si el alma, entre comillas, tiene atributos para ese tiempo, para los filósofos, entonces esos atributos habría que reconocerlos, habría entonces que pensar en formas de evaluarlo, vamos a decirlo así, de conocerlo, ¿no? Entonces, por allí, digamos, ya se va, digamos, viendo una suerte de antecedente fundamental con respecto a la evaluación, a la medición, ¿no? A partir de lo que afirmaba, en este caso, Aristóteles, ¿no? Que hay que conocer, dice, la naturaleza esencial del alma. Y cuando él habla de alma se refiere a lo psicológico, al psique, ¿no? Ustedes saben que el concepto de alma es un concepto que surge con los filósofos y más o menos acompaña a la humanidad como concepto hasta el siglo más o menos 15, 14, y de allí este concepto ya se dejó de utilizar, porque el alma no se puede tocar, no es tangible, en fin, y los empiristas fueron bastante críticos, ¿no? Decían, si el alma no se puede tocar, no se puede medir, no se puede palpar, entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando, no? Si, digamos, para estudiar algo tenemos que conocerlo, en esencia, ¿qué es ese algo? Entonces, ya miren, como ustedes están observando, Aristóteles ya hablaba de que hay atributos en el alma, en la psique de las personas, en el aspecto psicológico, hay que estudiarlo, hay que examinarlo, decía, ¿no? Ahora, para Aristóteles, la psique, él lo entendía como el alma, y él consideraba que esa psique es la que nos hace a nosotros tener la capacidad de poder percibir el mundo. Entonces había algo en el ser humano que él denominaba psique alma, que es lo que le permitía al ser humano conocer, ¿no? Lo que le rodea. Pero él también se aventura a decir cosas un poquito especulativas, ¿no? Por ejemplo, habla del alma de los vegetales, habla del alma vegetativa,
Es decir, los vegetales también tendrían psique, tendrían alma. Entonces habría, por así decirlo, si esta idea persistiría en la actualidad, habría psicólogos de las plantas, por así decirlo, ¿no? Bajo su concepto. Hablan también, habla también del alma sensitiva o de la psique sensitiva, que era un atributo que tenían los animales. O sea, los animales también para Aristóteles tendrían un aspecto psicológico, ¿no? Pero era muy sensitivo, que solamente les permitía sobrevivir. En cambio, decía Aristóteles, el ser humano es diferente, porque su alma, su psique, es racional, no tiene otras características. Miren, estas ideas de la filosofía son ideas, digamos, que han repercutido en la psicología. Actualmente, ustedes saben, no se acepta de que los vegetales, el mundo, digamos, vegetal tenga alma, ¿no? Como tal, como bueno, lo pensaban, ¿no? Los filósofos. Tienen una forma de vida indudablemente, ¿no? O que los animales, por ejemplo, tengan alma. Hay personas que se dicen psicólogos de animales, ¿no? Psicología animal. Ese es un concepto muy atrevido, ¿no? Decir que los animales tienen una forma de ser psicológica. Eso, digamos, es muy cuestionable. Porque si fuera así, entonces habría que crear un marco teórico para saber cómo es ese aspecto psicológico de los animales. Los animales tendrán temperamento, tendrán carácter, tendrán personalidad, tendrán emociones, tendrán autoestima, se estresan. Hay gente que cree que todo lo que el ser humano, como ser humano, vivencia y, digamos, tiene como particularidades psicológicas, también les corresponden a los animales, ¿no? Es decir, lo que pasa en el ser humano pasa en los seres, en este caso los animales. Pero ese concepto es muy cuestionable, muy discutido, ¿no? Lo que los animales tienen en buena cuenta son formas de reflejos, a veces un tanto complejos, que le permiten habilidades, ¿no? Que, bueno, son un poquito, vamos a decirlo así, a veces que causan nuestra admiración, pero exactamente no podemos decir que el animal tiene personalidad, ¿no? Y que les puedo decir, un perro es diferente al otro psicológicamente, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando hay gente que dice psicología animal, dice, ¿no? Que hay formas de poder interpretar la conducta de los animales, sus formas de ser, sí es verdad. Pero que de allí hablemos de una psicología animal, para mí es mucho atrevimiento, ¿no? ¿Qué más? Platón. Platón es uno de los filósofos también muy importantes para, digamos, que ha aportado a este concepto para estas aproximaciones de la medición psicológica. Platón escribe una obra muy importante llamada La República, que en realidad es un conjunto de diálogos, ¿no? con Sócrates, que a decir de muchos no existió, en fin, ¿no? Que solamente habría aparecido en esta obra de La República. Lo que dice en su obra, La República, en el texto 3, básicamente es que Platón hace una clasificación de las personas. Miren, ya está hablando de clasificar a las personas, ¿no? Había personas, digamos, en una escala, como él diría, primitiva de oro, plata, hierro y latón. O sea, nos había comparado a los seres humanos como con los metales, ¿no? Él creía que así éramos seres humanos, pero a la vez decía que esto era así como una mentira noble, un cuento, ¿no? Porque todos somos hermanos y todos somos afines. Entonces, miren, él ya está hablando de clasificación entre los seres humanos. Supongo que el ser humano de oro tendría algunos atributos mucho mejores que aquel ser humano que le llamamos de plata. Indudablemente el de plata sería mejor que el del hierro, ni qué decir el de latón, ¿no? El de latón probablemente sería una persona ignorante, un lumpen, ¿no? Que bueno, no tiene educación, no tiene cultura. Entonces Platón, como dato importante, ya hablaba de que los seres humanos somos diferentes y que se podían clasificar. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene otra idea diferente a las ideas planteadas por los filósofos, ¿no? Él no se centró, por ejemplo, en buscar diferencias entre los seres humanos, ¿no? Como lo había hecho el filósofo Platón, sino él creía que los seres humanos teníamos características generales, ¿no? Teníamos características generales. Y en lugar de esas diferencias individuales, ¿no es cierto?, existían características globales, ¿no? Y eso se observa, ¿no?, en su obra La Suma Teológica.
Entonces Santo Tomás de Aquino, a diferencia de Platón, no se preocupó tanto por hacer diferencias, sino por hablar de que el ser humano tiene una característica única, ¿no? Y a la vez, vamos a decirlo así, que lo hace diferente. No hay un ser humano tipo oro, tipo plata, en fin, ¿no? Eso fue el aporte de Santo Tomás de Aquino. Después, si nosotros seguimos analizando el desarrollo de la historia, en el siglo XVI, por ejemplo, ya se estaban explicando los teóricos de ese tiempo que los desórdenes mentales, ¿no? Entendemos por desórdenes mentales la psicosis, ¿no? Básicamente, eran producidas porque el cerebro en alguna medida se trastocaba, ¿no? Porque el cerebro en alguna medida tenía dificultades, o en sus componentes humorales, ¿no? Que los llamaban así, glandulares, algo pasaba. Miren, ya entonces en este siglo XVI la ciencia avanza y ya no se piensa tanto en el hecho del alma como tal, ¿no? Porque hasta ese tiempo se creía que había un alma, que había una energía, una fuerza interna en los seres humanos que nos daba vida y nos hacía ser unos diferentes a otros. Esto le llamaban ellos la psique, lo psicológico. Pero ya en el siglo XVI se pensaba de otra forma. Es más, en el siglo XVII, por ejemplo, se deja ya de utilizar el concepto de alma y se empezó a utilizar un concepto que lo reemplazó, y se hablaba de la mente, ¿no? Decía, el ser humano ya no tendría alma como lo plantearon los filósofos. En el siglo XVII se pensaba que el ser humano tenía mente, ¿no? Por eso cuando una persona, digamos, tenía psicosis, le decía, eres un demente, ¿no? Entonces, eso está que es importante en el desarrollo de la historia de la psicología, ¿no? El haber pasado de un concepto un tanto idealista, un tanto extraterreno, de que hay una fuerza extraña que, digamos, que hace que el ser humano tenga vida, y hablar del dualismo del ser humano, una parte materia y una parte alma, etcétera. Y en el siglo XVII se cambió esta postura, y es más, ¿no? En el siglo XVI ya se pensaba ya que todos los trastornos tenían que ver con aspectos cerebrales, ¿no? Algo le pasaba al cerebro. ¿Qué más? ¿No? Ahora, los exámenes, por ejemplo, que existían en estos siglos, XVI, XVII, hacia adelante, en alguna medida, estos exámenes, digamos, no eran los exámenes más comunes que se podían tomar, no eran exámenes escritos. Entonces nosotros podríamos imaginar que en el siglo XVI, XVII en el mundo no había test, por así decirlo, ¿no? O pruebas psicológicas. En ese tiempo, digamos, en el mundo occidental, digamos, los exámenes básicamente eran de tipo oral, ¿no? Entonces se buscaba evaluar a las personas cuando se requería para algo, o evaluaciones de tipo oral. Los exámenes escritos y el uso, digamos, de la grafía no estaba tan difundida. Y quienes contribuyen y desarrollan, digamos, estos exámenes orales y le dan mucha importancia a ellos, justamente después los jesuitas, ¿no? Ellos fueron los que impulsaron esta forma, ¿no? Le daban mucha importancia a cómo una persona se expresaba, ¿no? De allí que la oratoria cobraba un papel muy importante, ¿no? La persona que podía ser muy buen orador, caramba, era la persona que podía tener más mérito para ocupar un puesto determinado. Ahora, dentro dentro del enfoque de los jesuitas, digamos, el ratium de estudio, es decir, el rango de estudio para ellos, comenzaron a establecer ellos algunas reglas, ¿no? Para realizar algunos exámenes escritos. A pesar de que ellos defendían los exámenes orales más importantes, también los jesuitas, si utilizaban pruebas para evaluar a las personas, y no hablo de pruebas exactamente psicológicas, ellos tenían, digamos, un rango, ¿no? que deberían tener en consideración. ¿Y cuál era ello? Digamos que tenía que tener cierta estandarización. El concepto de estandarización es un concepto que actualmente pertenece también al concepto de las pruebas psicológicas. Una prueba psicológica, para que sea válida, se pueda utilizar, ¿no? Y pueda ser de uso común, tiene que tener pues validez, confiabilidad, y tiene que también ser estandarizado. ¿Y qué significa este concepto de que tiene que ser estandarizado, ¿no? De que la prueba
digamos, psicológica, vamos a decirlo así, si quisiéramos hablar de los test, tiene que ser entendida, digamos, por el grupo humano mayoritario, grande, ¿no? No tan solo puede ser una prueba que lo entienda un grupo, ¿no? Y otros grupos no. Porque si fuera así, entonces los grupos que entienden la prueba psicológica saldrían bien en las puntuaciones y los que no estarían mal, saldrían mal, ¿no? Con puntajes negativos. Entonces, si esto ocurre, es una prueba que no está estandarizada. Y cuando se habla de estandarización de pruebas, se busca pues que los términos que están en las pruebas sean entendibles por todos, que esté de acuerdo a la cultura, en fin, ¿no? Entonces, el trabajo de estandarización, por ejemplo, de los instrumentos en psicología es importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita podríamos conseguir un instrumento, por así decirlo, psicológico, de que venga, digamos, de algún país como Francia, Estados Unidos, vamos a decirlo así, pero por más instrumento interesantísimo, por ejemplo, que nos evalúe la creatividad, no lo podemos nosotros aquí en Perú aplicarlo porque sí, ¿no? ¿Y por qué no? Porque ese instrumento no está estandarizado. Está ideado, está creado para ser aplicado en ese país, con esa cultura, con esas características. Si lo traemos aquí a Perú, probablemente no nos vaya a servir. No tiene entonces, no tiene estandarización. Hay alguna literatura que afirma de que ya en un momento dado se comenzaron a utilizar sistemas de exámenes, ¿no? Por los chinos se dice, por ejemplo, que ellos ya trabajaron bastante este concepto, aunque, digamos, las ideas sobre China todavía son ideas un poco a veces mágicas, un tanto asombrosas, ¿no? Pero se dice que 200 años, ¿no? Antes de Cristo, había, probablemente ya los chinos ya utilizaban, ¿no? Sistemas de exámenes, ¿no? Para seleccionar personas, ¿no? Entonces, podríamos asumir eso como una idea, ¿no? Que existe, pero no es así del todo comprobado, ¿no? Es una forma digamos, que se le ha atribuido a los chinos que aparentemente tenían más desarrollo, ¿no? Que otros países. Ahora, los emperadores chinos, eso sí se conoce, 2200 años antes de Cristo. Ustedes saben que siempre ha sido y es un país organizado. China actualmente tiene 1.400 millones de habitantes. En la China antigua, para las personas que iban a trabajar, digamos, en ciertas partes del país administrativa, digamos, a favor del emperador chino, la administración pública tenía ciertos exámenes para ellos, ¿no? Y de esos exámenes se elegía quién podía ser el más idóneo para ocupar un puesto y trabajar pues en algún lugar, ¿no? Del sistema chino. Entonces, miren, si ustedes analizan, esto de los test, las pruebas, no es algo que así que uno tiene que pensar que existen como tal y así es, ¿no? Una historia breve, corta, todo lo contrario, tiene todo un antecedente que nos tenemos que captar. No siempre los seres humanos en la historia de la humanidad hemos utilizado pruebas escritas, ¿no? No siempre ha sido así, más han sido orales. Entonces las pruebas escritas después han venido a formar parte, ¿no? De las formas de cómo se evalúa. En el Imperio griego también, ¿no? Se realizaron exámenes para estimar el dominio, por ejemplo, de las habilidades físicas e intelectuales. Ustedes saben que el Imperio griego romano fue uno de los imperios muy bien organizados, ¿no? Incluso desarrollaron bastante el concepto del derecho. Este pueblo, por ejemplo, consideraba que el método socrático de enseñanza es el adoptado debería ser adoptado para la enseñanza en las universidades. ¿Y cómo es el método socrático? Ustedes dirán, ¿no? Seguro que ustedes conocen esto, ¿no? El método socrático es aquel método que consiste en saber, digamos, tener conocimiento de algo a través de la pregunta y de la repregunta. Sócrates creía ello, ¿no? Que la verdad, el conocimiento estaba en las personas. Y si nosotros queríamos tener acceso a esta verdad, a este conocimiento, lo que teníamos que hacer era saber preguntar a las personas. Nosotros les preguntábamos a las personas, formulábamos una pregunta. Si la formulábamos bien la pregunta, entonces recibíamos una respuesta. Y si esa respuesta nosotros la escuchamos y la volvemos a reformular en una pregunta con respecto a la respuesta que nos ha dado, entonces vamos descubriendo
cosas que no conocemos. A esa forma se le ha denominado el método socrático, a esa forma dialógica que hay, ¿no? En dialogar una persona, ¿no? Con otra. Entonces, ya en las universidades, ¿no? En el Imperio griego, ya se utilizaba, digamos, como una forma de enseñanza el método socrático. En Irak, en la capital Bagdad, por ejemplo, también como parte de la historia de los test, de los instrumentos de medición psicológica, está el hecho de que por primera vez en la historia allí se construye un hospital psiquiátrico, ¿no? Ahí en Irak, digamos, en esta ciudad principal, en Bagdad, ¿no? Que está al costado de este famoso río Tigris, ahí, por ejemplo, el hecho de que haya un hospital psiquiátrico supuso que se tenía que separar por diferentes grados, vamos a decirlo así, de psicosis a los pacientes, ¿no? Y para separarlos teníamos que tener algún criterio, ¿no? Entonces, esos criterios que suponían utilizar algún método de evaluación para separar, ¿no? Entonces, es otro antecedente, ¿no? Histórico que tiene que ver con la creación de los test. Después, el juez inglés Sir Anthony Fitzherbert, por ejemplo, en 1510 creó, dice, una prueba de mentalidad, ¿no? Para él, ya en 1510 ya se hablaba ya de pruebas de mentalidad. ¿En qué consistía esta prueba? En que la persona tenía que contar 20 peniques, ¿no? Pues hay que el penique pues era la moneda, ¿no? El penique es la centésima parte, ¿no? De una libra esterlina, en este caso, ¿no? Y es la duodécima parte de un chelín, ¿no? Entonces, este señor pensaba de que si yo quería saber cómo es su mentalidad, cómo es su aspecto psicológico, supongo que su inteligencia, esta persona tenía que por lo menos saber contar 20 peniques, ¿no? Miren, ya tenía la idea de que el manipular y manejar algunos conceptos numéricos te podía decir algo con respecto a la persona. ¿Qué más? El pedagogo español José Luis Vives aporta también al conocimiento cuando él, en su postura de pedagogo, niega que el aspecto psicológico de las personas no tenía un origen, vamos a decirlo así, divino, sobrenatural. Y esto es importante, ¿no? Porque la gente, en un momento dado de la historia, han creído que las formas de ser de nosotros tienen que ver con un origen divino, ¿no? Que alguien nos dio la capacidad, por ejemplo, del habla, ¿no? Que alguien nos dotó de la inteligencia y todo lo demás. Si fuera así, entonces yo cómo podría atreverme a intentar medir, valorar, vamos a decir, estas características que son pues dadas divinamente, ¿no? Entonces había ahí como una suerte de atrevimiento a querer tú medir lo que la gracia de un Dios había dado, ¿no? Sin embargo, este pedagogo español convence y da argumentos, ¿no? De que los procesos psicológicos, vamos a decirlo así, en especialmente los que tenían, digamos, algún mal psicológico, psicosis, neurosis, cualquier forma, tuviera un origen natural. Al no tener un origen natural, entonces debe tener un origen humano, ¿no? Y eso hizo que las personas de la época se frascaran en querer estudiar cuál es ese origen, ¿no? Ya que no es sobrenatural. De otro lado, el médico, también filósofo español, Juan Huarte, ¿no? Publicó un examen de ingenios que podríamos suponer que es una prueba psicológica, ¿no? En ese tiempo, en 1575, en el que sugiere pruebas mentales, ¿no? Para definir la inteligencia, ¿no? ¿Cómo así, no? La inteligencia la definía como una docilidad. Eres dócil para aprender del maestro. Es inteligente aquella persona que puede aprender de su maestro. No es inteligente aquella persona que no puede aprender de su maestro, ¿no? Tiene comprensión y juicio, decía, ¿no? Y inspiración sin extravagancia. Miren el concepto que ya tenían ya de inteligencia, ¿no? Eran inteligentes aquellas personas que podían aprender de un maestro que indudablemente le iba a enseñar, ¿no? Estamos en 1575. Y si ustedes están viendo, ya se está hablando ya entonces de las pruebas de inteligencia. ¿Qué más, no?
El poeta crítico también literario inglés, ¿no? Shinburne, ya por el año 1610, hace una propuesta muy interesante, ¿no? Aquellas personas que eran acusadas por alguna cuestión criminal, había que evaluar su capacidad, decía, ¿no? ¿Qué capacidad tienen? Indudablemente asumimos que su capacidad psicológica, ¿no? Y para ello propuso que midan una yarda de tela, ¿no? O que, digamos, esas personas puedan decir los nombres de los días de la semana. Entonces, si una persona podía utilizar la yarda, ¿no? La yarda como medida, y si uno podía saber la secuencia lunes, martes, miércoles, era una persona, vamos a decirlo así, con cierta normalidad, ¿no? Pero si es que no, entonces si no no tenía esa capacidad, entonces su condición de criminal estaba evidente, no estaba justificada. Si ustedes analizan, miren estos intentos que habían ya por querer hacer medición. Después, el jurisconsulto alemán Thomas Suess, en 1692, también hace un aporte grande al tema de lo que es la medición en forma general, ¿no? Y, digamos la medición así digamos, de las capacidades del ser humano. ¿Y cuál es este aporte grande? Es de que él presenta un libro donde utiliza datos cuantitativos, ¿no? Es decir, presenta números, presenta cuadros, por así decirlo, ¿no? Para, digamos, para que las personas puedan entender mejor algunos conocimientos, ¿no? Entonces, esto también fue interesante, ¿no? Porque primero vez en la historia ya se podía decir de tal cantidad, tantos son así, de tal cantidad, tantos son asá, tantos pertenecen acá, cosa que antes no había. Incluso podríamos nosotros decir de que esto podría ser como el antecesor de lo que ahora son los baremos, ¿no? Los baremos son unas tablas donde se va poniendo ¿cómo se llama? Ubicando ahí a las personas en función a un puntaje que él obtiene, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? En 1692 ya se estaba utilizando estos conceptos de lo que es la cuantificación, ¿no? de datos. ¿Qué más? Nosotros hemos visto hasta ahora algunos aportes iniciales al concepto de la psicometría y estamos viendo algunos aspectos teóricos. Vamos a llegar hasta esta parte para que yo explique qué es lo que vamos a hacer en forma posterior. Entonces hasta aquí vamos a quedar en la primera parte.